Muy buen día, mi nombre es María Domina del Rosario Juárez Monterroso. Mi número de clave es clave 12. Mi carnet 2018 43157. Mi número de DPI es 3237 28073 1601. Y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el crédito documentario que está regulado en el artículo 758 del Código de Comercio. Como antecedentes específico del crédito documentario, tenemos que, dadas las costumbres marítimas, surgen en el último siglo las ventas especializadas, que tienden a llenar una necesidad de los comerciantes. Antes se hacían las ventas marítimas bajo la condición de feliz arribo al puerto del destino, por lo que ocasionaba grandes dificultades entre vendedores y compradores, porque a veces a estos últimos no les convenía ya recibir la mercancía después del arribo. A partir de 1870 se ha desarrollado, entre otros tipos de venta, la venta llamada CIF. Esta venta se documentó con los títulos que amparaban la mercancía, como tales el conocimiento de embarque, las facturas, la póliza de seguro, y dio origen a la venta sobre los documentos, a la intervención de los bancos en este tipo de ventas por medio del crédito documentario. Los vendedores giraban una letra documentada que se acompañaba con los documentos relativos a la mercancía, y esta letra la tomaban en descuento los bancos. Nace así el crédito documentario, que se desarrolla en Inglaterra, principalmente por la preeminencia de los bancos ingleses en el mercado mundial y por la importancia que tuvo la libra esterlina. Entre las dos guerras mundiales, los bancos norteamericanos fueron avanzando su predominio en el mundo, que han afianzado después de la guerra última. Con ello y el predominio del dólar en el mercado mundial, el centro de operación de crédito se colocaba ahora en los Estados Unidos. Ahora encontramos acá unas definiciones, tanto guatemalteca como mexicana y España. En Guatemala, el crédito documentario dice que es la rama del derecho privado que regula las relaciones de los individuos. En México, el contrato de crédito es todo convenio, cualquiera que sea su denominación o designación, por medio del cual un banco denominado banco emisor, obrando por una solicitud de conformidad con las instrucciones de un cliente que debe hacer un pago a un tercero llamado beneficiario. En España encontramos que el crédito documentario nació para atender la necesidad de facilitar y asegurar el pago de las transacciones comerciales de plaza a plaza, especialmente de carácter internacional. Como vemos, específicamente derecho comparado, ¿verdad? Algunas definiciones doctrinarias tanto de Guatemala como de México y como de España. En nuestra legislación, en el artículo 758, está regulado lo que es el crédito documentario en nuestra legislación guatemalteca. Y dice así: por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de este una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. Como bien había dicho, está en el artículo 758, tal es la definición del crédito documentario. ¿Cuáles son las obligaciones principales de las partes? Encontramos al acreditado y al acreditante. Una obligación del acreditado es que queda obligado a hacer la provisión de fondos a la institución que asume el pago con antelación. Otra de sus obligaciones también es pagar además los intereses y comisiones pactadas. Una de las obligaciones del acreditante es que debe poner a disposición del acreditado la suma convenida para que sea entregada al beneficiario. Y también es responsable hacia el que pidió el crédito de acuerdo con las reglas del mandato y en los términos de usos internacionales a este respecto. Encontramos también los elementos del crédito documentario. En ellos está el personal, el real, el formal, y también vamos a ver las dos clases que existen. Pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes están integrados por el personal? Está el acreditante, el acreditado, el beneficiario y el corresponsal. Pero ¿quiénes son ellos? Ahora bien, el acreditante es la persona que otorga el crédito mediante la carta de crédito. En la práctica, solo los bancos fungen como este. En el acreditado,
persona a quien se le otorga el crédito regularmente adquieren un bien. El beneficiario es la persona que va a recibir el valor del dinero a que se refiere el crédito documentario, y el corresponsal es cuando un banco distinto del acreditante es el que hará efectivo el crédito al beneficiario. Se le denomina corresponsal, aún indispensable porque el acreditante puede tener sucursales. En el elemento real encontramos el pago y lo que es el monto. En el formal, que sea por facturas o por contrato, en escritura pública, las clases. Puede ser revocable e irrevocable. ¿Pero eso qué quiere decir? Revocable es cuando el banco no hiciera constar la carta de crédito o su facultad de revocarlo. Como acreditante puede rescindir o modificar los términos del contrato. También puede ser irrevocable cuando el banco no pueda rescindir ni modificar los términos contractuales ni enunciar de los interesados. Regularmente las cartas de crédito se solicitan irrevocables porque los comerciantes extranjeros solo aceptan negociar con esta clase de créditos. Entonces, los elementos del contrato de crédito documentario están formados por los elementos personales, reales, formal y también las clases que se puede dar. También otro poco de derecho comparado es que en la legislación del Código de Comercio de Colombia, El Salvador y Honduras, vamos a leer un poquito sobre sus artículos. Dice, en el artículo 1408 del Código de Comercio del país de Colombia, dice, se entiende por crédito documentario el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario una suma determinada de dinero, o a pagar o aceptar negociar letras de cambio. En el país de El Salvador, donde están allí, dice en su artículo 1125 en el Código de Comercio, por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga para con el acreditado a pagar a un tercero determinada suma contra la entrega que éste hará de documentos que servían de garantía al primero para reclamar al segundo el pago de la remuneración pactada y de las expensas causas por el contrato. En el país de Honduras, en el artículo 898 del Código de Comercio, dice: en virtud del contrato de apertura de crédito documentado, se obliga al acreditante ante el acreditado a pagar o a aceptar títulos, valores cambiarios a un tercero contra entrega de ciertos documentos que con aquel conservará en garantía el reembolso de sus expensas, gastos y remuneración pactada. Ahora bien, un poco de jurisprudencia. Dice que los créditos documentarios son regulados internacionalmente por la UCP 600, mismos que definen el crédito documentario como todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o descripción, que es irrevocable y por el cual se constituye un compromiso cierto del banco emisor para honrar una prestación conforme. En una sentencia que es del número 45-2002 de la Corte Suprema de Justicia, de la fecha 8 de mayo del 2003, en uno de sus antecedentes, dice que la entidad Plástico Zarista Sociedad Anónima formalizó con el Banco de Exportación, Sociedad Anónima, un contrato de crédito documentario por medio del cual dicho banco se obligaba a efectuar un pago a favor de Pacific Trading por la compra de resina sintética de polietileno de baja densidad. El citado banco efectuó el pago de conformidad con la carta de crédito solicitada. Sin embargo, la mercancía objeto de comercio no fue enviada al comprador, por lo que éste se niega a reembolsar al referido banco el monto del pago de ley. Es decir, encontramos que también puede darse ciertas dificultades, ¿verdad? Como se maneja internacionalmente. Y para analizar, les dejo las leyes 1517 del Código Civil y 621, incisos primero y segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. También es importante resaltar que el crédito documentario constituye tres negocios jurídicos que pueden ser diferenciados por las relaciones que generan, siendo estos: la relación subyacente, la relación ordenante banca emisora y la relación banca emisora beneficiaria. También encontramos los requisitos
necesita establecer el contrato de crédito documentario. Entre ellos está la fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad con inscripción definitiva, la fotocopia de la patente de comercio de sociedad y de empresa, estados financieros de los últimos 3 periodos, estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses, fotocopia del documento personal de identificación del representante legal, si en este caso hubiera, junto con su acreditación, fotocopia de la constancia de inscripción en el registro tributario, fotocopia de recibos de agua, luz o teléfono de la sociedad requiriente y los varios formularios obligatorios emitidos y autorizados por la Superintendencia de Bancos. Estos requisitos son necesarios para formalizar el contrato de crédito documentario. También encontramos acá un ejemplo, cómo se da en escritura pública el contrato del contrato de crédito documentario. Aquí funge como notaria su persona y está todo, las cláusulas, los incisos, lo que se tiene que pagar, el plazo, también las firmas del solicitante, ¿verdad? Asimismo la terminación. Muy bien, y ya viendo todo esto sobre el crédito documentario, les tengo acá unas recomendaciones. Unas recomendaciones que es un tanto adoptar, ¿verdad? Porque el contrato de crédito documentario no es tan visto, no es tan conocido entre los cuentavientes. Muy bien, mi primera recomendación es que el crédito documentario se dé a conocer. Según los empleados bancarios, las primeras personas que tienen contacto con los cuentavientes no conocen las generalidades, los beneficios, las formas y estructura de un crédito documentario, de tal forma que puedan explicar los cuentavientes, específicamente comerciantes, ¿verdad? Porque ellos son los que utilizan más esto. Mi recomendación número 2 está que es establecer claramente las causales de incumplimiento y formas de resolución de conflictos ante un ente internacional. Como en toda relación comercial, ya sea nacional o internacional, siempre es recomendable a las partes que especifiquen en el contrato celebrado las causales de incumplimiento en cuanto a lo relacionado al medio de pago, dado que finalmente el crédito documentario es únicamente un instrumento de pago entre las partes. Mi tercera recomendación es que se encuentra dirigida a los comerciantes, ¿verdad? Y es que cuando deciden utilizar cierto tipo de crédito documentario, sean claros en definir de forma precisa cuáles serán los documentos que deberán solicitar al banco, cuáles son los documentos que necesita, como vimos anteriormente, los requisitos, ¿verdad? Que necesita el banco para conocer lo del contrato. Esto para que no exista ninguna ambigüedad y el banco pueda verificar cada uno de ellos para poder desembolsar el crédito solicitado. También otra de mis recomendaciones es que en un mundo donde diariamente el comercio va evolucionando, es importante que los comerciantes se vayan actualizando conforme a las diferentes realidades. Asimismo, es esencial explorar nuevas figuras, ya sea jurídicas, económicas, con el objeto de facilitar las transacciones entre dos o más partes, ya que los comerciantes son los que utilizan más todo tipo de crédito, contabientes. También de mis conclusiones es que la sociedad guatemalteca necesita información completa de la figura del crédito documentario para poder aumentar su uso, ya que no es tan común, lo cual facilitando y aumentando la realización de compraventas mercantiles internacionales de bienes o mercancías, dado que el medio de pago utilizado les dará mayor confianza y seguridad del cumplimiento de lo pactado. También la aplicación actual de los créditos documentarios en diferentes tipos de negociaciones jurídicos mercantiles, específicamente la compraventa mercantil internacional de mercaderías en Guatemala, no es tan usual, derivada del poco conocimiento de la figura por parte de los comerciantes. Muy bien, y esta ha sido mi presentación. En ella hemos hablado sobre cuáles son los elementos del contrato de crédito documentario, como un ejemplo, cómo se da en escritura pública, donde fungí como notaria, también cuáles son sus elementos personales, reales, formales, también las clases que existen de crédito documentario. Asimismo, pues los requisitos de que debe completar, ¿verdad? ¿Qué documentos se deben presentar?
también un poquito de jurisprudencia en la sentencia que anteriormente les presenté, pues conocer, ¿verdad? Que siempre se puede llegar a tener un grado de dificultad. Muchas gracias por su fina atención. Gracias.